En febrero de 2026, Mencho no cayó por un satélite o un soplón, cayó por una noche secreta con un amante en una cabaña. Pero el verdadero poder, esa siempre fue su esposa, Rosalinda González Valencia, la llaman la jefa. Ella lavó miles de millones mientras él apretaba gatillos. Aquí viene la parte retorcida. Mencho está muerto y su hijo está enterrado para siempre en un Supermax. Pero Rosalinda ahora mismo está libre en México, construyó el imperio, sobrevivió a la guerra y sobrevivió al rey. Pero ¿realmente ganó? ¿O es simplemente la última que queda en un infierno creado por ella misma? Durante 15 años el mundo persiguió a un fantasma. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el hombre con una etiqueta de 15 millones de dólares en la cabeza, el hombre que convirtió Jalisco en una zona de guerra e inundó las calles americanas con fentanilo. Todos teníamos esta imagen de él, ¿verdad? Un genio táctico viviendo en un búnker, rodeado de un ejército, durmiendo con un ojo abierto. Pensábamos que haría falta un satélite, una traición masiva por parte de un cartel rival o una invasión militar a gran escala para derribarlo. Pero eso no fue lo que ocurrió. El 22 de febrero de 2026, el mito del Mencho terminó. Y no terminó en un centro de mando, terminó en un pueblo mágico, un pueblo mágico. Tapalpa, Jalisco. Es un lugar al que las familias de Guadalajara van el fin de semana para alquilar cabañas, oler los pinos y escapar de la ciudad. Es perfecto para una postal, y justo allí, en una cabaña cerca de la presa de Nogal, el hombre más buscado del mundo se escondía a plena vista. Entonces, ¿cómo lo encontraron? Aquí es donde la historia pasa de una película bélica a un thriller psicológico. Las agencias de inteligencia no estaban rastreando el teléfono de Mencho, no estaban siguiendo a sus lugartenientes, estaban siguiendo una sensación, estaban rastreando una debilidad. Verás, Mencho estaba enfermo. Durante años circulaban rumores de que tenía insuficiencia renal, que era débil, que el señor de los gallos estaba muriendo lentamente. Y cuando estás enfermo y solo y te escondes en las montañas, cometes errores. Lo encontraron por una mujer, y aquí está lo más fuerte, no era su esposa. Se llama Guadalupe Moreno Carrillo. La inteligencia militar había estado vigilando a un hombre que no era un sicario ni un operador financiero, sino un hombre conocido por estar cercano a Guadalupe. Lo vieron llevar la montaña arriba, la vieron entrar en una cabaña un viernes por la noche, sabían exactamente a quién iba a ver. Fue una visita romántica, una noche de consuelo para un rey moribundo. Se quedó a dormir y a la mañana siguiente se fue. Salió de esa cabaña, se subió a un coche y se fue, probablemente pensando que se había salido con la suya, pero acababa de pintar sin querer un blanco en el tejado. El ejército confirmó que, aunque ella se fue, él seguía adentro. Ahí fue cuando se desató el infierno. 6 helicópteros, fuerzas especiales, lanzacohetes. No fue una parada quirúrgica, fue un asedio. El ruido debía de ser ensordecedor, resonando en esas colinas tranquilas. 8 de sus guardaespaldas cayeron luchando. Mencho intentó huir, hizo lo que había hecho durante 15 años, huyó al bosque, a la maleza, intentando convertirse en un fantasma una última vez. Pero era viejo, estaba enfermo y estaba superado en armamento. Lo encontraron desangrándose entre la maleza. Lo pusieron en un helicóptero, quizá intentando llevarlo a un hospital, quizá solo para sacar el cuerpo antes de que su ejército pudiera contraatacar, pero no lo consiguió. Nemesio Oseguera Cervantes murió en el aire, volando sobre las mismas montañas donde nació. Ahora necesito que pares y pienses un momento. Este hombre construyó un imperio basado en la disciplina, dirigía su cártel como una organización paramilitar y al final no murió porque un general rival le superara, murió porque quería pasar la noche con su amante. Tengo que pediros que dejéis un comentario abajo. ¿Creéis que esto fue solo un error de un viejo solitario? ¿O creéis que Guadalupe era un infiltrado? ¿Era ella el cebo? Porque parece casi demasiado fácil, ¿verdad? Déjame saber qué te parece. Pero mientras el mundo estaba pegado a la noticia de la muerte de Mencho, mientras camiones ardían en Guadalajara y soldados morían en las calles, había alguien más observando, alguien que no estuviera en esa cabaña. Rosalinda González Valencia. La jefa. En ese momento, Rosalinda era una mujer libre.
Había sido liberada de prisión a principios de 2025. Estaba en algún lugar de México viendo las noticias como todos los demás. Imagina la narrativa desarrollándose en su cabeza. Ella es quien lo construyó. Ella es quien tomó a un pobre agricultor de aguacates y le dio las conexiones, el dinero, la línea de origen del clan Los Queenies. Ella blanqueó sus miles de millones, ella fue a prisión por él 2 veces, sus hermanos están pudriendo en la cárcel por él, su hijo, el Menchito, cumple cadena perpetua en Colorado, enterrado en el hormigón, sin volver a ver el sol. Su hija, Jessica, fue arrestada intentando visitar a ese hijo. Toda la familia lo sacrificó todo por el imperio. ¿Y cómo recompensa Mencho esa lealtad en sus últimos momentos? Arriesgándolo todo por un romance en una cabaña con otra mujer. Rosalinda es ahora viuda del más poderoso de la historia, pero también es una mujer despreciada. Los medios la llaman la viuda negra, pero eso implica que ella lo mató. No tenía por qué hacerlo, solo tenía que verlo destruirse a sí mismo. Aquí hay una cruel ironía que no puedes inventar. Rosalinda, la genio financiera, la que se aseguró de que cada peso estuviera contabilizado, es ahora la última en pie. Tiene la libertad que Mencho murió intentando conservar, pero es una libertad vacía. Está sola. El hombre para quien construyó el trono murió en brazos de alguien que no pasó ni un día en una celda por él. Así que, mientras las calles de Jalisco ardían con la rabia de los sicarios del cártel, hay que preguntarse si Rosalinda sentía algún dolor o si simplemente sentía una fría y amarga sensación de cierre. El rey ha muerto. ¿Larga vida a la reina? No del todo. Porque, como vamos a ver, el dinero que Rosalinda blanqueó no solo compró energía, ha comprado una maldición que va a cazar a cada persona que alguna vez la haya tocado. Esto no fue solo un asesinato, fue el primer dominó. Y para entender por qué el resto está a punto de caer, tenemos que volver atrás. Tenemos que mirar a la mujer que no estaba en la cabaña. Tenemos que mirar a la jefa. Cuando hablamos de cárteles, estamos condicionados a buscar el arquetipo de la esposa narco. Ya sabes de qué imagen hablo. Las reinas de belleza, las influencers de las redes sociales que presumen de bolsos de diseñador, o las figuras trágicas que afirman que no sabían nada del negocio de su marido. Tendemos a verlos como trofeos accesorios en el brazo del jefe o víctimas de las circunstancias. Pero si miras a Rosalinda González Valencia de esa manera, estás cometiendo un error fatal. No era un trofeo. No era una espectadora. En los pasillos del poder dentro de la CKNG no la llamaban señora Mencho. La llamaban la jefa. El jefe. Para entender por qué ostentaba este título, tenemos que mirar de dónde venía. Rosalinda no era una chica pobre arrasada por un poderoso capo. De hecho, cuando se conocieron, ella era la que tenía el linaje. Nació en el clan González Valencia en Michoacán. Esto no es solo una familia, es una dinastía. Había 18 hermanos en esta casa, 10 hermanos, 8 hermanas, y casi todos ellos fueron criados para el oficio. Su familia formó la organización conocida como los Queenies. Si no has oído hablar de los Queenies, es porque no querían que lo hicieras. Mientras otros cárteles estaban ocupados grabando vídeos de ejecuciones, los Queenies se estaban convirtiendo en multimillonarios. A menudo son citados por la inteligencia estadounidense como uno de los imperios criminales más ricos del mundo. Pero su verdadero producto era el dinero. Aquí es donde la dinámica entre Mencho y Rosalinda se vuelve fascinante. Fue un matrimonio de conveniencia que se convirtió en un monstruo. Mencho era el músculo, era el tipo que creció recogiendo aguacates, el que se unió a la policía para aprender sus tácticas, el que no tenía miedo de derribar un helicóptero militar con un RPG. Él trajo el terror, él trajo los ultimátums del plata o plomo.
Él era el caos que mantenía al gobierno a raya. Pero el caos no paga las facturas. El caos atrae la atención. No puedes entrar en un banco con un camión lleno de dinero manchado de sangre y abrir una cuenta de ahorros. Ahí es donde entra Rosalinda. Ella era la orden de su caos. Ella era el silencio en su ruido. Mientras Mencho vivía en las montañas como un fugitivo, Rosalinda actuaba en el mundo corporativo. Entendió algo que Mencho nunca pudo. El verdadero poder de un cártel no está en cuántas balas tienes, está en lo eficaz que puedes hacer que el dinero sucio parezca limpio. Se convirtió en la arquitecta financiera de las cegas y que no usaba casas de escondite, utilizaba empresas pantalla. Ella tomó los miles de millones de dólares generados por y los entretejió en el tejido de la economía legítima mexicana. No estamos hablando de meter dinero en colchones. Estamos hablando de una red sofisticada de más de 70 negocios que a simple vista parecía completamente normal. Piénsalo, podrías estar comiendo en un restaurante de sushi en Guadalajara, alojándote en un hotel boutique en las montañas o comprando aguacates ecológicos en el supermercado, y estarías financiando directamente al cártel más violento del mundo. Rosalinda hizo que eso sucediera. Gestionó las empresas inmobiliarias, las empresas agrícolas y los concesionarios de coches de lujo. Convirtió el cártel en una sociedad holding. Y lo hacía todo con un nivel aterrador de precisión administrativa. Era conocida por ser meticulosa. Firmó los cheques. Ella aprobó las inversiones. Gestionaba las relaciones con funcionarios corruptos, no con amenazas, sino con dividendos. Hay un detalle concreto que me llamó mucho la atención mientras investigaba sus métodos. Es el contraste en sus estilos de vida. Mencho vivía como un animal cazado, moviéndose de cabaña en cabaña. Rosalinda vivió en Puerta de Hierro, uno de los barrios más exclusivos de Zapopan. Estaba comprando en centros comerciales de lujo, conducía coches de lujo, iba a recoger a sus hijos del colegio. Normalizó el mal. Creó una zona de amortiguamiento donde la violencia del mundo de su marido se filtraba a través de hojas de cálculo y cuentas bancarias hasta que salía al otro lado como riqueza legítima. Esto permitió que la psique Enche creciera más rápido que cualquier otro cártel en la historia. Verás, un cártel que solo depende de la violencia acaba quedándose sin dinero o es aniquilado. Pero un cártel con una base financiera sólida como el que construyó Rosalinda puede sobrevivir a casi cualquier cosa. Puede sobornar a los jueces, puede comprar mejores armas que la policía, puede durar más que el gobierno. Así que aquí está la realidad que tenemos que afrontar. Mencho era la cara del cártel. Él era el que salía en los carteles de Se Busca, era a quien temíamos. Pero sin Rosalinda, Mencho habría sido solo otro matón violento en las montañas de Michoacán. Ella le dio los recursos para librar la guerra contra el Estado. Ella le dio la infraestructura para convertirse en una amenaza global. En cierto modo, ella era el motor y él solo el conductor. Y como vimos en la parte 1, el conductor finalmente se estrelló. Pero el motor sigue intacto. Y esto me lleva a una pregunta que realmente quiero que reflexionéis, porque cambia la forma en que vemos toda esta guerra contra los cárteles. Nos gastamos miles de millones cazando a los hombres con las armas. Celebramos cuando un capo como Mencho es derribado. Pero las personas que gestionan el dinero, las que ocupan cargos y hacen que la violencia sea rentable, suelen salir con penas leves o desaparecer en las sombras. Entonces, ¿quién es realmente más peligroso? ¿El hombre que aprieta el gatillo o la mujer que firma los cheques que compran las balas? Si quieres entender la verdadera maquinaria detrás de estos imperios, las piezas que no te muestran en las noticias, asegúrate de pulsar ese botón de suscribirte ahora mismo. Vamos a profundizar en cómo esta familia se destruyó desde dentro hacia afuera, y créeme, a partir de aquí la cosa se vuelve mucho más oscura, porque mientras Rosalinda construía esta fortaleza financiera, también criaba a 3 hijos. Quería que fueran herederos de un reino, les dio la mejor educación, la mejor ropa y la mejor vida que el dinero podía comprar. Pensaba que su dinero podría protegerles de la violencia de su padre. Se equivocaba. En la siguiente parte vamos a analizar al príncipe de la psique Enche, el niño nacido en California que se suponía iba a heredar el trono, pero en su lugar fue enterrado vivo en el hormigón de una prisión Supermax. Esta es la tragedia del Menchito. Para entender cómo se creó este monstruo tenemos que volver a la Tierra. Tenemos que ir a un lugar que no siempre aparece en los mapas turísticos, un lugar llamado Aguililla, Michoacán.
En los años 70, esta región era conocida como la Zona Olvidada. Era un conjunto de caminos de tierra y casas de adobe donde el gobierno no existía, y si existía, solo venían a recaudar impuestos, no a ayudar. Aquí es donde comienza la historia para ambos, pero empezaron desde lados muy opuestos. Por un lado, estaba Nemesio Oseguera Cervantes, no era nadie, fue uno de los miles de niños nacidos en la pobreza extrema que abandonaron la escuela primaria para recoger aguacates por unos céntimos. Miró su futuro y vio tres opciones: romperse la espalda en los campos hasta morir, cruzar la frontera ilegalmente para fregar platos en California o hacer lo que hacían los vecinos con las casas de hormigón. Eligió la tercera opción, pero al otro lado de la ciudad estaba Rosalinda González Valencia. No creció hambrienta de la misma manera. Nació en el clan González Valencia. Eran conocidos localmente como los Queenies, nombre que proviene de una pequeña ardilla que corre entre los aguacates. Suena mono, pero el nombre acabaría aterrorizando a dos naciones. Su familia ya había descubierto el secreto de la sierra, una más que una tonelada de aguacates. Mientras Mencho aprendía a sobrevivir, Rosalinda aprendía a manejarlo. Era la mayor de 18 hermanos. En una familia de ese tamaño, ser la hermana mayor no es solo un papel, es un trabajo. Aprendió a contar cada céntimo, a organizar la logística y a guardar secretos. La estaban entrenando para dirigir un imperio antes siquiera de saber qué era un cártel. El momento crucial, el momento que cambió la historia del crimen moderno, ocurrió en 1996. Nemesio y Rosalinda se casaron. Ahora podemos llamarlo amor, y quizá entonces en esas colinas polvorientas hubo una chispa. Ambos eran jóvenes, ambos de la misma tierra, pero si lo miras desde el prisma de la historia, esto no fue solo una boda, fue una fusión, fue una adquisición estratégica. Piensa en lo que aportaron. Rosalinda trajo la aristocracia, ella trajo el nombre González Valencia. Su familia ya estaba establecida, su tío había fundado el Cártel Milenio, tenía las líneas de suministro, las conexiones y la infraestructura financiera que se habían construido durante décadas. En el mundo de la narcociencia era realeza. Mencho, él trajo el hambre. Era el forastero que tenía que luchar por cada migaza. Había sido deportado de Estados Unidos por vender en San Francisco. Incluso se había unido a la policía local en Jalisco solo para aprender cómo pensaba el enemigo. Conocía las tácticas policiales, los tiempos de respuesta y cómo montar emboscadas. Aportó la fuerza y un nivel de brutalidad que la vieja guardia no había visto antes. Ella era el cerebro, él era la fuerza bruta, era la simetría perfecta y mortal. Durante un tiempo operaron bajo el paraguas del Cártel Milenio, pero alrededor de 2010 los antiguos jefes cayeron. El Lobo fue capturado. Nacho, coronel, fue asesinado. La mesa estaba despejada. La mayoría de la gente se habría dispersado. Mencho y Rosalinda vieron una oportunidad. ¿Hubo una división en la organización? En un lado, la resistencia. Por otro lado, los torcidos, los retorcidos. Mencho lideraba a los retorcidos. ¿Y adivina quién le apoyaba? El poder financiero de la familia de Rosalinda, los Queenies. Ganaron la guerra interna y de las cenizas crearon la CQNG. Pero esto no era solo otra banda. Aquí es donde la parte de nueva generación del nombre realmente significa algo. Bajo Mencho, el cártel adoptó una estructura paramilitar. No solo tenían sicarios, tenían fuerzas especiales, utilizaron granadas propulsadas por cohete para derribar helicópteros militares. Bloquearon ciudades enteras en cuestión de horas. Publicaron vídeos de sus tropas vestidas con equipo táctico que parecía mejor que el del ejército mexicano. Pero mientras Mencho jugaba de general, Rosalinda era de directora general. Se dio cuenta de que un cártel no podía sobrevivir solo con el terror. Necesitas una cara legítima, tienes que lavar la sangre del dinero para poder gastarlo. Esta es la parte más aterradora de su ascenso. No solo conquistaban territorio, conquistaron la economía. Mientras los hombres de Mencho colgaban pancartas de puentes y montaban controles en las carreteras, Rosalinda y sus hermanos compraban hoteles. Estaban abriendo empresas inmobiliarias.
estaban invirtiendo en tequileras y restaurantes de sushi. Crearon un sistema. Se inyectaban inmediatamente en negocios legales. No era solo ocultar dinero, lo estaba multiplicando a 100. Si el ala armada controlaba un territorio, el ala financiera se aseguraba de que ese territorio generara ingresos sostenibles. Era una estructura corporativa aplicada al crimen organizado. Mencho proporcionaba la seguridad que permitía a los negocios de Rosalinda prosperar sin interferencias, y los negocios de Rosalinda proporcionaban el flujo de caja ilimitado que Mencho necesitaba para comprar las mejores armas y sobornar a los altos funcionarios. Construyeron una compañía holding de crimen. Para 2015 habían crecido más rápido que cualquier rival en la historia. Ya no eran solo una banda de las montañas, eran una corporación multinacional con un ejército permanente. Pero aquí está la trampa que no se esperaban. Cuando construyes un imperio tan grande que afecta tanto al inframundo criminal como a la economía legítima, te conviertes en objetivo de dos tipos diferentes de cazadores. Los soldados cazan al hombre en las montañas, pero los contables forenses cazan a la mujer en la ciudad. Rosalinda pensaba que estaba a salvo detrás de sus empresas pantalla y de su estilo de vida de alta sociedad en Zapopan. Pensaba que solo era una mujer de negocios, pero el rastro de papel que estaba creando estaba a punto de convertirse en una soga. En la siguiente parte vamos a explicar exactamente cómo lo hizo. Vamos a analizar la maquinaria de la lavandería perfecta, cómo convertir miles de millones de dólares en dinero limpio justo delante del gobierno, y veremos lo difícil que es mantener esa máquina en marcha cuando todo el mundo está mirando. Mientras el Mencho estaba en las montañas convirtiendo Jalisco en una zona de guerra con lanzacohetes y minas terrestres, Rosalinda González Valencia libraba un tipo de guerra diferente. Su campo de batalla estaba climatizado, su arma era un bolígrafo y sus victorias no se midieron en el número de muertos, sino en balances. Construyó lo que las agencias de inteligencia llamarían más tarde una de las máquinas de blanqueo de dinero más sofisticadas en la historia del mundo. Para la persona promedio, un cártel son solo tipos en camiones armados. Pero para Rosalinda, la CKNG era una corporación multinacional que tenía un enorme problema de liquidez. Ganaban miles de millones de dólares en efectivo, billetes pequeños, sucios, billetes que olían a laboratorios de miseria. No puedes poner eso en un banco. No puedes comprar bienes raíces con él, a menos que lo laves primero. Y aquí es donde la jefa demostró su genialidad. Rosalinda, junto con su hermano Abigail, el líder de los Queenies, no solo crearon unas pocas empresas pantalla, construyeron toda una economía paralela. Según el Departamento del Tesoro de EUI y las autoridades mexicanas, la red estaba compuesta por más de 70 negocios legítimos, y cuando digo legítimos me refiero a que parecían reales. Tenían empleados, pagaban impuestos, tenían locales donde podías entrar. Tenían restaurantes de sushi donde las familias iban a cenar los viernes por la noche, poseían marcas de tequila que se exportaban a Estados Unidos, poseían hoteles boutique de lujo y cabañas en las montañas donde los turistas iban a relajarse, poseían empresas inmobiliarias y constructoras. Incluso había un lavado de coches en Puerto Vallarta. Piensa en lo brillante que es eso. Un lavado de coches es un negocio que requiere mucho efectivo. Entras con tu coche, pagas en efectivo y te vas. Es el lugar perfecto para mezclar ingresos legítimos con dinero sucio. Miles de dólares de la venta de fentanilo podían colarse en los ingresos diarios de un lavado de coches, y para el gobierno simplemente parecía un negocio local muy exitoso. Así es como funcionaba la máquina. El dinero del comercio internacional y del oleoducto químico enviado a EUI no permaneció oculto en túneles, se inyectó en estas empresas. Era en capas. El dinero pasaba de un restaurante a una empresa inmobiliaria, luego a un proyecto de construcción y finalmente a una cuenta bancaria como beneficio de un negocio legal.
Rosalinda era la administradora de todo este flujo. Decidió qué negocios abrir y cuáles cerrar. Sabía exactamente cuánto dinero podía declarar un restaurante antes de levantar sospechas ante las autoridades fiscales. Sabía cómo mover activos entre 3 continentes diferentes. La DEA estimó la fortuna del Sheikh KNG en más de 20.000 millones de dólares. Deja que eso te asimile. 20.000 millones de dólares. Y Rosalinda era quien tenía las llaves de la bóveda. Ella fue quien firmó los documentos. Se aseguró de que la violencia que Mencho infligía en las calles se convirtiera en prosperidad limpia y utilizable. Pero la parte más aterradora de esta historia no es la contabilidad, es el estilo de vida. ¿Esperarías que una mujer que gestiona un imperio criminal de 20.000 millones de dólares viviera en una fortaleza, rodeada de guardias, escondida en un búnker? Pero Rosalinda no se escondió. Vivió en Puerta de Hierro, uno de los barrios más exclusivos y caros de Guadalajara. Vivió una doble vida que es casi imposible de conciliar psicológicamente. Durante el día era la jefa, autorizando transferencias de millones de dólares en Estados Unidos. Por la tarde ya era madre. Crió a sus 3 hijos, Jessica, Rubén y Laisha, con una inquietante sensación de normalidad. Los llevaba al colegio, revisó los deberes, cocinaba sus comidas, iba a sus partidos de fútbol los sábados, animando desde la banda como cualquier otra madre en las afueras. Imagina sentarte a su lado en una obra de teatro del colegio. Parece una ama de casa adinerada, es educada, va bien vestida, no tienes ni idea de que la mujer que está a tu lado acaba de aprobar el presupuesto para una guerra contra el gobierno mexicano. Esta normalización del mal era su mayor escudo, se sentía tan intocable que cuando los marines mexicanos finalmente la atraparon por primera vez en mayo de 2018, no la encontraron en una casa segura, la encontraron en un 7-Eleven. Solo estaba comprando un café. Estaba de pie en la barra pagando una copa rodeada de gente normal. Sin guardaespaldas, no hay convoy blindado. Estaba tan segura de la red legal y financiera que había tejido que no creía necesario huir. Pensaba que el sistema que había construido era más inteligente que la gente que la cazaba. Y durante mucho tiempo tenía razón. Consiguió mantener a la familia aislada, les dio a sus hijos la mejor educación que el dinero podía comprar. Jessica fue a la universidad, Laisha estudió administración de empresas, se suponía que eran la generación limpia, los que heredarían los miles de millones sin la sangre. Pero el blanqueo de dinero puede lavar dinero, no puede eliminar un objetivo. Rosalinda pensó que podría construir un muro de dinero lo suficientemente alto como para mantener la violencia fuera de su hogar. Pero no se dio cuenta de que cuanto más alto se levanta el muro, más difícil es ver lo que viene del otro lado. El imperio valía miles de millones, pero venía con una deuda que no podía pagarse en pesos, tenía que pagarse en persona. Y las primeras personas a las que acudieron los coleccionistas no fueron Mencho ni Rosalinda. Vinieron por los niños que ella intentó proteger con tanto esfuerzo. En la siguiente parte analizamos la tragedia del heredero. Rubén Oseguera González, el Menchito, el niño que nació príncipe y acabó en una tumba de hormigón. Cuando hablamos del coste de construir un imperio, normalmente contamos los cuerpos de los soldados o las pilas de dinero incautado. Pero la verdadera factura, la que arruina el alma, siempre la pagan los niños. Esto es más devastadoramente claro en la historia de Rubén Oseguera González, el hombre que el mundo conoce como el Menchito. Para entender su destino, hay que entender el plan que sus padres tenían para él. No era solo un hijo, era un proyecto. Él era el plan de jubilación, él era el príncipe que debía legitimar a la dinastía. Rubén nació en 1990 en California. Ese es un detalle que a menudo se pasa por alto, pero es fundamental. Era ciudadano estadounidense. Sus padres, Rosalinda y Mencho, llevaban la vida de inmigrantes en Estados Unidos en aquella época, traficando en San Francisco antes de ser deportados. Pero su hijo tenía el billete dorado, tenía el pasaporte azul. En otro mundo, Rubén podría haber sido cualquier cosa.
Podría haber sido arquitecto, médico, un empresario legítimo dirigiendo las empresas que fundó su madre. Pero el destino en la familia Oseguera no es una cuestión de opción múltiple, es una orden. Desde el momento en que pudo andar, fue preparado para heredar el trono. No tuvo infancia, tuvo un aprendizaje. Cuando era joven, ya no era solo el hijo del jefe, fue el segundo al mando del cartel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades estadounidenses lo identificaron como un pionero en el comercio de fentanilo, el hombre encargado de coordinar la logística internacional y supervisar escuadrones de asesinato. Era eficiente, despiadado y era exactamente lo que su padre quería que fuera, pero también era imprudente. El punto de inflexión para el Menchito llegó tras un acto de guerra que conmocionó al mundo. En mayo de 2015, cerca de Autlán de Navarro, Jalisco, la CKNG hizo lo impensable. Derribaron un helicóptero militar mexicano con una granada propulsada por cohete. 7 soldados y un agente de la Policía Federal murieron. Las autoridades vincularon esa orden directamente al Menchito. Eso ya no era solo negocio fil con Merio, era terrorismo. Y cuando cruzas esa línea, las reglas del juego cambian. Los cazadores dejan de buscar a un criminal y empiezan a buscar a un monstruo. Fue capturado en junio de 2015, y aquí es donde la tragedia del poder de sus padres se vuelve dolorosa de ver. Durante años el cártel movió cielo y tierra para sacarlo. Sobornaron a jueces, amenazaron a funcionarios, organizaron intentos de fuga de prisión. Lo trasladaron de prisión en prisión porque el gobierno temía que pudiera escapar. Pero el dinero tiene límites. La violencia tiene límites. En febrero de 2020, el gobierno mexicano lo puso en un avión hacia Washington, D.C. Fue extraditado. El juicio fue una ejecución a cámara lenta del legado Oseguera, y el 7 de marzo de 2025, un juez en Washington asestó el golpe final. La condena era cadena perpetua más 30 años. Léelo otra vez. Cadena perpetua más 30 años. Es una frase diseñada para extinguir la esperanza. Rubén Oseguera González, el niño nacido en California con el mundo a sus pies, fue enviado a ADX Florence en Colorado. Este lugar es conocido como el Alcatraz de las Rocosas. Es la prisión más segura y aislante de Estados Unidos. Ahora es vecino del Chapo, pero a diferencia de la vida del cártel donde tenían sequitos y fiestas, aquí son fantasmas. Las condiciones en ADX están diseñadas para romper la mente humana. Los presos pasan 23 horas al día encerrados en una celda de hormigón insonorizada. El mobiliario está hecho de hormigón vertido. La ventana es una rendija de 4 pulgadas de ancho inclinada hacia el cielo, de modo que no se pueden ver ni las montañas ni el suelo. No puedes ver nada que se parezca a la vida. No hay contacto humano, nada de tocar, no hay conversación, solo silencio. Rubén tenía 35 años cuando la pesada puerta de acero se cerró de golpe por última vez. Morirá en esa caja. Ahora para y piensa en la ironía. Su madre, Rosalinda, blanqueaba miles de millones de dólares, gestionó más de 70 empresas para asegurar que su familia tuviera riqueza generacional. Su padre, Mencho, formó un ejército de miles de sicarios para asegurarse de que nadie pudiera tocarlos. Tenían 20,000 millones de dólares, tenían el poder de paralizar estados enteros en México y sin embargo, con todo ese dinero y todo ese poder de fuego, no pudieron abrir ni una sola puerta en Colorado. El príncipe es enterrado vivo, nunca volverá a oír la voz de su madre, nunca sabrá cómo es su sobrina, nunca olerá el aire de Jalisco. Su herencia no es un reino, es una tumba de hormigón de 7 por 12 pies. Hay una historia que el Chapo contó una vez a Mencho: así como tú entregas a mis hijos a mí, yo entregaré a los tuyos a ti. Al final, ambos perdieron, ambos construyeron imperios que no podían proteger lo único que realmente importaba. Esto nos lleva a una pregunta inquietante sobre la naturaleza frente a la crianza. Rubén no eligió nacer en el clan Oseguera, le pusieron en un camino antes de poder hablar, fue moldeado por un padre violento y una madre que le facilitaba. Pero también apretó el gatillo, él daba las órdenes. Así que, cuando ves a un hombre como el Menchito, pudriéndose en esa celda de hormigón hasta su último aliento, ves a un monstruo recibiendo exactamente lo que merece, o ves a un niño que fue sacrificado por la ambición de sus padres mucho antes de que él cometiera un crimen. ¿Es justicia una cadena perpetua sin libertad condicional, o es simplemente el acto final y cruel de una tragedia que se escribió el día en que nació?
Si la historia del Menchito es la tragedia de un príncipe encerrado en una torre, la historia de sus hermanas es una lección sobre cómo el veneno del cártel infecta todo lo que toca. Tendemos a pensar en el inframundo como un patriarcado de padres e hijos, reyes y príncipes, pero en la familia Oseguera las mujeres nunca fueron solo espectadoras, eran la sala de máquinas, y mientras su hermano era preparado para la violencia, las hijas Jessica y Laisha estaban siendo preparadas para algo mucho más sutil y quizás mucho más peligroso. Primero tenemos que fijarnos en Jessica Johanna Oseguera González, conocida dentro de la organización simplemente como La Negra. Jessica no se escondía en un búnker con un AK-47, tenía doble nacionalidad, nacida en California, educada y con un gran talento. Ella era la cara del lado limpio del cártel. Gestionaba los restaurantes de sushi, las marcas de tequila, los alquileres vacacionales, las mismas empresas que su madre Rosalinda usaba para lavar el dinero de la sangre. Durante años actuó con un sentido de inmunidad, protegida por su pasaporte estadounidense y la meticulosa gestión de la contabilidad de su madre. Pero su caída no vino de una auditoría financiera, vino de lo único que un líder de cártel nunca debería tener, la emoción humana. En febrero de 2020, su hermano Rubén el Menchito se enfrentaba a un juez en Washington, D.C. Estaba solo, extraditado y enfrentándose al cañón de una cadena perpetua. Jessica tomó una decisión que desafía toda lógica criminal, pero que tiene todo el sentido si entiendes la familia. Voló a Washington, entró en ese juzgado federal, quería que su hermano viera una cara amiga en la galería, quería que supiera que no estaba solo. Era una trampa. La DEA sabía que venía, entendían la psicología de la familia Oseguera mejor de lo que la familia se entendía a sí misma. Sabían que la lealtad era su defecto fatal. Los agentes esperaban dentro y fuera de la sala. La vieron entrar, esperaron y en cuanto salió, la esposaron allí mismo en la acera. Piensa en el impacto psicológico de ese momento, entró para apoyar a su hermano y acabó en una celda al lado de él. Fue una jugada maestra por parte de las fuerzas del orden estadounidenses. Jessica finalmente se declaró culpable y cumplió 30 meses. Ya está disponible, se ha liberado en marzo de 2022, pero ha desaparecido en las sombras. Su vida como empresaria de alto nivel se ha acabado. Pero si la historia de Jessica trata sobre la lealtad, la historia de la hermana pequeña Laisha Michelle trata sobre el puro y absoluto shock. Laisha era la bebé de la familia, nacida en 2001. Se suponía que ella iba a ser la que se escapó. Estudiaba administración de empresas, ella regentaba una cafetería, escribió cartas a los jueces, pidiendo clemencia para sus hermanos, interpretando el papel de la estudiante inocente y respetuosa de la ley atrapada en una mala situación. Tenía el aspecto adecuado. Ella actuó como tal hasta noviembre de 2021. Ese fue el mes en que la Marina Mexicana arrestó a su madre, Rosalinda, por segunda vez en Zapopan. Y en ese momento la máscara de estudiante inocente cayó y el ADN del cártel tomó el control. Laisha no llamó a un abogado, no emitió un comunicado de prensa, ordenó un asesinato. Esa misma noche, por sus órdenes, su novio Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa y un grupo de pistoleros emboscaron a 2 marineros de la Marina Mexicana en el aparcamiento de un Walmart en Zapopan. Los secuestraron. Fue un desafío directo y brutal al Estado mexicano. Tú te llevas a nuestra madre, nosotros nos llevamos a tus soldados. Esto no era un movimiento empresarial, esto fue un acto de guerra. Reveló que Laisha no solo observaba el negocio familiar, era capaz de comandar sus elementos más violentos. Finalmente los marineros fueron liberados, pero el mensaje fue enviado. Laisha y su novio huyeron, desapareciendo en el viento. Durante 3 años fueron fantasmas. Circulaban rumores de que el novio estaba muerto, una historia probablemente sembrada por el propio Mencho para despistar a las autoridades. Pero la verdad era mucho más mundana. En noviembre de 2024 las autoridades finalmente alcanzaron a Christian en California. Fue arrestado y condenado a 11 años de prisión por su papel en el secuestro y en las operaciones criminales coordinadas. Y aquí es donde la historia choca con un muro de absoluto absurdo. Esta es la paradoja que mantiene despiertos a los investigadores por las noches. Christian está en prisión, Mencho está muerto, Menchito está cumpliendo cadena perpetua.
Pero Laisha, según informes que salieron a la luz tras asentar el polvo, Laisha Michelle Oseguera González vive en Riverside, California. Es libre, no tiene cargos pendientes en Estados Unidos. Según se informa, vuelve a dirigir un negocio de café, viviendo el sueño americano suburbano. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo es posible que una mujer que ordenó el secuestro de 2 agentes federales en México, hija del hombre más buscado del mundo, acabe vendiendo lates en California mientras su novio carga con la culpa de una condena de 11 años? Nos obliga a plantearnos preguntas muy incómodas sobre la justicia. ¿Hizo un trato? ¿Intercambió información sobre su padre para salvar su propia piel? ¿O es que el sistema está tan roto? Estamos ante una familia donde los hombres, el padre, el hijo, el yerno, están muertos o enterrados en el hormigón. Pero las mujeres, Rosalinda es libre en México. Laisha es libre en California. Son los supervivientes. Pero hay que preguntarse qué tipo de supervivencia es esto. Laisha anda libre, pero sabe que su libertad se ganó con el silencio de su novio y el imperio de su padre. Vive en el país que acaba de condenar a su hermano a morir en prisión. Así que quiero escuchar vuestras opiniones sobre esto. Esta es la parte que no cuadra. ¿Cómo es posible que la hija que ordenó el secuestro de personal militar viva libremente como empresaria en Estados Unidos? ¿Crees que se volvió contra su familia y se convirtió en informante o es solo otro ejemplo de cómo el dinero y la influencia pueden borrar incluso los peores crímenes? Deja tus teorías en los comentarios porque hay algo en este acuerdo que huele mal y quiero saber si tú también lo hueles. La familia Oseguera queda destrozada, los hombres se han ido, las mujeres están dispersas, pero el legado de la CKNG no se limita a las personas que la dirigían, se trata de las personas a las que hieren. En la siguiente parte vamos a analizar a la madre Rosalinda y los intentos desesperados y contradictorios que hizo para mantener unida esta casa en ruinas desde la cárcel. Vamos a leer la carta que escribió, una carta que revela la aterradora desconexión entre el amor de una abuela y los crímenes de un blanqueador de dinero. A menudo deshumanizamos a estas figuras. Miramos a Rosalinda González Valencia, vemos la blanqueadora de dinero, la esposa narco, la reina Pin. Pero para entender el verdadero horror psicológico de esta historia, hay que verla como a una madre, porque ahí es donde se desliza la máscara, ahí es donde se ve la aterradora desconexión entre el monstruo que financió un genocidio de la adicción y la abuela que solo quería arropar a sus nietos. Su recorrido por el sistema judicial es una clase magistral en esta contradicción. Volvamos a mayo de 2018. En este momento su marido, el Mencho, es el hombre más perseguido del mundo, vive en cuevas, se muda cada noche, duerme con un rifle. Pensarías que su esposa está haciendo lo mismo, supondrías que está muy bajo tierra, pero no lo estaba. En una cálida tarde de mayo, los marines mexicanos localizaron a Rosalinda. No la encontraron en una casa segura, no la encontraron en un recinto fortificado, la encontraron en un 7-Eleven en Zapopan. Estaba en el adinerado barrio de Puerta de Hierro, de pie en el mostrador, comprando aperitivos, quizá un café, solo una mujer de mediana edad normal haciendo un recado, sin guardaespaldas. No hay convoy, solo una madre en una tienda de conveniencia. Piensa en la arrogancia de ese momento, se sentía tan protegida por su red, tan protegida por los millones de dólares que había gastado en sus imperios inmobiliarios y sushi, que ni siquiera sentía la necesidad de mirar por encima del hombro. Vivía en el ojo del huracán, creyendo que la tormenta no podía tocarla. Y por un momento tenía razón. Esa misma noche fue arrestada, acusada de blanqueo de dinero, pero el sistema, el mismo sistema que había corrompido durante décadas, se doblegaba a su voluntad, pagó una fianza de unos 1,5 millones de pesos, unos $82,000 en ese momento, y quedó libre solo 3 meses después. 3 meses, por gestionar las finanzas del cártel más violento del hemisferio. Volvió directamente a su mansión, a su vida, pero la segunda vez el juego había cambiado. En noviembre de 2021, los Marines volvieron a buscarla en Zapopan. Esta vez no hubo fianza. Esta vez las acusaciones se mantuvieron. No había firmado en el juzgado como se requería. Se había vuelto descuidada o quizás simplemente demasiado segura de sí misma. Este arresto rompió algo en la familia. Fue este arresto específico el que hizo que su hija, Laisha, perdiera la paciencia y ordenara el secuestro de esos 2 marineros de la Marina de los que hablamos.
La familia estaba en pánico. La matriarca se había ido. Rosalinda fue enviada a una prisión federal en Morelos y es desde dentro de esos muros de hormigón de donde obtenemos la prueba más reveladora de todo este caso. No era un libro de cuentas, no era un extracto bancario, era una carta escrita a mano. Mientras estaba sentada en una celda de prisión mexicana, su hija Jessica se enfrentaba a una sentencia en un tribunal federal de Estados Unidos. La fiscalía pedía una condena pesada, querían dar ejemplo a la princesa del narco. Así que Rosalinda cogió papel y bolígrafo y escribió una carta al juez estadounidense. En esa carta no hablaba de negocios, no habló del cártel, suplicó madre que juzgara, describió a Jessica no como una criminal, sino como una mujer responsable, afectuosa y trabajadora. Escribió sobre cómo Jessica terminó la universidad estando embarazada porque valoraba la educación. Pero entonces ella soltó el martillo emocional, escribió sobre la hija de 5 años de su nieta Jessica. Rosalinda escribió que la niña lloraba todas las noches pidiendo por su mamá, describió la profunda tristeza de su nieto, suplicó al juez, de todo corazón, que fuera justo y compasivo. Este es el momento en que tu cerebro debería detenerse y gritar, porque probablemente cada palabra de esa carta era verdad. Probablemente Rosalinda estaba destrozada, su nieta probablemente lloraba hasta quedarse dormida cada noche, probablemente Jessica fue una madre cariñosa para sus propios hijos. Pero aquí está el monstruo en la habitación. Esta mujer, suplicando clemencia porque un niño llora por su madre, es la misma que gestionó las finanzas de una organización que inundó Estados Unidos con fentanilo. ¿Sabes qué hace el fentanilo? Te detiene la respiración, te mata en el baño de una gasolinera o en tu habitación de la infancia mientras tus padres están abajo viendo la tele. La DEA estima que el fentanilo mata a más de 70,000 estadounidenses al año. Son 70,000 madres que nunca volverán a ver a sus hijos. Esos son 70,000 sillas vacías en la mesa. Esos son 70,000 familias destruidas, en bancarrota y destrozadas por el mismo producto que pagó las escuelas privadas de los nietos de Rosalinda. Pensó Rosalinda en los miles de niños estadounidenses que lloraban por sus madres. Escribió una carta a las familias de los policías que su marido hizo explotar con lanzagranadas. Sintió un ápice de empatía por las 25 familias de los soldados de la Guardia Nacional que fueron masacrados en Jalisco. No, solo le importaba cuando las consecuencias llegaban para su sangre. Esta es la definición de una desconexión sociopática. Podía compartimentar su vida de tal forma que realmente se veía a sí misma como una víctima. Ella veía a su hija como una mártir. Ella veía al juez como el villano por mantener a una madre alejada de su hijo. No podía ver la montaña de cuerpos sobre la que se construyó su imperio. Para ella, el negocio eran solo números. La violencia era solo una herramienta. ¿Pero su familia? Eso fue real, eso era sagrado. Y la parte más perturbadora funcionó en cierto modo. Jessica recibió una condena relativamente leve, 30 meses. Ya está fuera. La súplica de clemencia, el historial limpio, la narrativa de buena madre, todo ayudó. Pero mientras Rosalinda escribía esa carta, interpretando el papel de abuela devota, el karma de sus acciones volvía a girar. Puedes suplicar clemencia a un juez y a veces la tienes, pero no se puede suplicar clemencia a la historia. Pensaba que podía salvar a su familia con palabras, igual que salvó al cártel con números, pero mientras estaba sentada en esa celda, escribiendo sobre sus nietos llorando, el mundo exterior ardía. Su marido estaba muriendo, su hijo se estaba pudriendo y la violencia que financió estaba a punto de acabar con alguien que no tenía un abogado caro ni una abuela que escribiera cartas para él. En la siguiente parte vamos a dejar las salas de juicio y las prisiones. Vamos a volver a las calles de Zapopan, porque mientras Rosalinda se preocupaba porque su nieta se perdiera un cuento antes de dormir, otra madre, una mujer inocente con un nombre que nadie recuerda, estaba a punto de pagar el precio máximo por la guerra que Rosalinda ayudó a iniciar. Aquí es donde la historia deja de ser sobre capos y empieza a ser sobre nosotros, sobre los inocentes, sobre los daños colaterales que no se leen en un juicio. Cuando un rey cae, el reino no cambia de manos en silencio.
quema. A menudo pensamos en la muerte de un capo como una victoria. Creemos que es el final de la película, el villano está muerto, los créditos aparecen y la paz vuelve al valle. Pero en el mundo real, en el mundo que Rosalinda González Valencia ayudó a construir, la muerte del Mencho no fue un final, era un detonador. El 22 de febrero de 2026, minutos después de que el helicóptero militar que transportaba el cuerpo moribundo de Mergo despegara de los bosques de Tapalpa, se emitió una orden por las frecuencias de radio de la CKJ o de Amaín. Era un código rojo. Fue una rabieta de proporciones militares diseñada para castigar al gobierno y aterrorizar a la población. En cuestión de horas el país estaba en llamas. Esto no fue un enfrentamiento, fue una parálisis coordinada del Estado mexicano. Estamos hablando de 250 puntos de caos distintos en todo el país. En Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Colima, sicarios del cártel secuestraron autobuses urbanos, camiones semi y coches particulares. Los aparcaron al otro lado de las autopistas y los incendiaron. Guadalajara, una metrópoli moderna, el Silicon Valley de México, olía a caucho quemado y a miedo. Los viajeros quedaron atrapados en la carretera periférico durante horas, observando cómo se alzaban muros de fuego a ambos lados de la carretera. Las madres llamaban frenéticamente a colegios que no contestaban. El metro dejó de funcionar. Las iglesias cancelaron la misa. Fue una demostración de poder. Era el cártel diciendo: nos habéis quitado la cabeza, así que os romperemos las piernas. Pero los camiones en llamas pueden ser reemplazados. El seguro cubre el metal. Lo que ocurrió después es el coste que ningún blanqueo de dinero podrá arreglar jamás. La violencia que estalló ese día se cobró 58 vidas solo en Jalisco. 30 de ellos eran sicarios, muriendo por un jefe que ya se había ido. Pero 25 de ellos eran soldados de la Guardia Nacional. Eran jóvenes, más bien niños, que esa mañana se pusieron el uniforme, dijeron a sus familias: vuelvo enseguida, y se metieron en una emboscada. Son 25 madres que recibieron una bandera doblada en lugar de que su hijo volviera a casa a cenar. Sin embargo, hay una muerte de ese día que me persigue más que los soldados, más que los sicarios y más que la ciudad en llamas. Es una muerte que encapsula la crueldad absoluta del imperio que Rosalinda financió. Ocurrió en Zapopan, en medio de esta zona de guerra. Había una mujer caminando por la calle cerca del Parque Altagracia. Los periódicos no publicaron su nombre, solo la pusieron como civil femenina. Iba paseando con sus hijos que ya tenían, quizá yendo a la tienda, quizá intentando llegar a casa antes de que la violencia empeorara. No conocía a El Mencho, no sabía nada de la cabaña en Tapalpa, no sabía nada de los planes de blanqueo de dinero ni de la política del cártel, solo era una madre, pero estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Se desató un tiroteo entre la Guardia Nacional y los sicarios de la CKJ que intentaban incendiar vehículos. Una bala perdida, pagada por una sola pieza de plomo, pagada por la economía en la sombra, la alcanzó. Murió allí, en la acera, pero no murió sola, murió delante de sus hijos aterrorizados. Imagina esa escena: niños de pie en una acera en Zapopan, viendo caer a su madre, sacudiéndola, gritando para que se levante, sin entender por qué no se mueve. Llevarán ese sonido y esa imagen en sus pesadillas el resto de sus vidas. Pero la tragedia es doble, porque esta mujer estaba embarazada de 3 meses. Llevaba una vida que ya llevaba nombre, un bebé por el que ya se frotaba la barriga. Ese niño nunca respiró. Ese niño fue ejecutado antes incluso de nacer, víctima de una guerra en la que nunca participó. Si quieres apoyar un periodismo auténtico e independiente que se niega a dejar que estas víctimas permanezcan en el anonimato, por favor tómate un momento para suscribirte al canal. Estamos comprometidos a contar toda la historia, no solo los titulares. Ahora, quiero que tengas en mente esa imagen de la madre embarazada muriendo en la acera y la contrastes con la otra mujer de esta historia. Piensa en la crueldad del destino. Por un lado está Guadalupe Moreno Carrillo, la amante. Tomó una decisión. Eligió subirse a un coche, subir una montaña y pasar la noche con el criminal más buscado del mundo. Ella se metió voluntariamente en la guarida del león. Su visita fue lo que desencadenó la operación militar.
Sus acciones sacaron la guerra a la luz. Y sin embargo, Guadalupe está viva. Se está escondiendo, sí, pero respira. Por otro lado está la madre en Zapopan. No tomó ninguna decisión, no asumió ningún riesgo, simplemente caminaba por una calle de su propio barrio y pagó el precio máximo. Una mujer se acostó con el diablo y se fue. La otra mujer simplemente llevó a sus hijos al parque y murió por ello. ¿Y dónde está Rosalinda en todo esto? Mientras esta mujer embarazada se desangraba en la acera, Rosalinda era una mujer libre. Ella había salido de prisión, había cumplido su condena por blanqueo de dinero. La ley dice que su deuda está saldada. Pero ¿cómo calculas la deuda de una bala perdida? El genio de Rosalinda fue separar el dinero de la violencia, se aseguró de que los libros de cuentas estuvieran limpios, se aseguraba de que los negocios tuvieran un aspecto respetable, pero cada peso que lavaba compraba las balas que disparaban en Zapopan ese día, cada dólar que escondía compraba la gasolina que quemaba esos autobuses. No se puede separar al arquitecto del derrumbe. Este es el verdadero legado de la familia González Valencia. No son los hoteles, ni las marcas de tequila, ni los miles de millones de dólares, son 25 sillas vacías en las mesas de las familias de la Guardia Nacional. Es un grupo de huérfanos en Zapopan que vieron morir a su madre. Es un bebé que nunca tuvo la oportunidad de nacer. En la guerra de los Kingpins, los jefes tienen coches blindados, las esposas tienen abogados caros, las amantes tienen escondites. Pero los inocentes no tienen más que el aire libre y la mala suerte de vivir en un campo de batalla disfrazado de ciudad. El imperio ha caído, pero los escombros están aplastando a quienes nunca pidieron formar parte de él. Y al llegar a los capítulos finales de esta tragedia, tenemos que preguntarnos, ¿de verdad ha terminado? ¿O la maldición simplemente ha cambiado de forma? En la siguiente parte vamos a analizar a los supervivientes. Rosalinda es gratis, pero libertad en el mundo de la noche es un término relativo. Vamos a analizar la extraña y vacía victoria de la mujer que sobrevivió a todos y la aterradora realidad de lo que ocurre cuando la protección del jefe finalmente desaparece. ¿Es una ganadora o es la muerta viviente? En el mundo del crimen organizado, normalmente solo hay dos salidas, una tumba o una celda. Hemos visto esto con casi todos los miembros de la familia Oseguera. Mencho tomó la salida hacia la tumba. Su hijo, el Menchito, tomó la salida de la celda. Pero hay una tercera puerta, una puerta que rara vez se abre, y parece que Rosalinda González Valencia encontró la llave. Hemos pasado todo este viaje analizando las explosiones, los arrestos y el recuento de muertos. Hemos visto al lobo y al tigre, los sicarios y los soldados, pero ahora que el humo se ha disipado de las montañas de Tapalpa y el ruido de los helicópteros ha disminuido, nos queda un silencio que en realidad es más fuerte que la propia guerra. Y aquí es donde tengo que ponerme personal un momento. ¿Sabes? Lo que realmente me persigue de esta historia no es el Mencho, no son los lanzacohetes, las minas terrestres, ni la brutalidad de los sicarios. Esperamos violencia de hombres que viven de la espada. Lo que me quita el sueño por las noches es la fría y calculada aritmética de Rosalinda González Valencia. Jugó una partida de ajedrez contra todo el sistema legal mexicano y estadounidense. Y si miramos la hoja de puntuación, técnicamente ella ganó. Lavó miles de millones de dólares, financió un ejército, facilitó el flujo de la crisis sintética que destruyó innumerables vidas. ¿Y cuál fue su castigo? Unos años en prisión, pagó su fianza, contrató a los mejores abogados, se portó bien y salió por la puerta principal. Ella venció el sistema porque entendía que el sistema está diseñado para respetar el dinero, aunque ese dinero esté manchado de sangre. Pero esto nos lleva a la lección de que ningún blanqueo de dinero puede ocultar. Puedes comprar un juez, puedes comprar una versión de buen comportamiento, puedes comprar una entrada para el mundial, pero no se puede comprar la paz. Y desde luego no puedes recuperar el tiempo que robaste a tu propia familia. El imperio Ceguera no fue destruido por la DEA ni por los marines mexicanos. Se pudrió desde dentro hacia afuera. Fue destruido por los defectos humanos que creían superar. Fue destruido por el deseo de un marido
por una amante en una cabaña. Fue destruido por la arrogancia de un hijo que le llevó una caja de hormigón en Colorado. Fue destruido por la rabia impulsiva de una hija que la convirtió en una fugitiva. Construyeron una fortaleza de dinero para mantener al mundo fuera, pero olvidaron que los enemigos más peligrosos suelen estar sentados en la mesa de la cena. Así que quiero devolveros esto. Rosalinda está ahí fuera ahora mismo. Tiene 63 años. Es la matriarca del clan Queenis. Sabe dónde está enterrado cada peso. Tiene las conexiones. ¿Qué crees que hace después? ¿Se jubila? ¿Se lleva sus miles de millones y desaparece en una vida de lujo tranquilo, fingiendo que nada de esto ha pasado? ¿O es la necesidad de un terminal de energía? ¿Crees que ella da un paso adelante para llenar el vacío que dejó Mencho intentando reconstruir el imperio desde las sombras? Me gustaría mucho leer vuestras teorías en los comentarios. ¿Ha terminado o acaba de empezar? Pero elija lo que elija, su realidad es una pesadilla que no le desearía a nadie. Imagínatela entrando en su casa en Zapopan esta noche. Es una mansión. Tiene suelos de mármol, arte caro y probablemente una vista de la ciudad que posee, pero escucha a la casa. Está vacío. Su marido, el amor de su vida y su cómplice, murió solo en un helicóptero, desangrándose porque eligió a otra mujer antes que a ella. Su hijo, el príncipe al que preparó para ser rey, está mirando un muro de hormigón en ADX Florencia y nunca volverá a cruzar esa puerta. Su hija Laisha vive una mentira en California, incapaz de volver a casa de verdad. Rosalinda González Valencia posee las llaves de un cofre del tesoro valorado en miles de millones. Es la ganadora del juego, pero ya no le queda nadie con quien compartir el premio. Es la reina de un cementerio. Y quizá que caminar por esos pasillos vacíos, rodeado de los fantasmas de la familia que destruyó en nombre de salvarlos, sea un castigo mucho peor que cualquier condena de prisión que un juez pueda imponer. El expediente sobre la CKNG podría estar cerrado para la policía, pero para Rosalinda la sentencia acaba de empezar.